decía Corripio en el discurso de gracia por el homenaje que se le hizo, que ya la gente no le dice qué bien tú estás, sino qué bien te conservas. Porque uno te conserva, ¿verdad? Pasado de la edad promedio. Me pregunté, ¿qué es lo que tú haces? Entonces yo le digo, o voy donde la doctora Almonte y resuelvo mi problema. Ahí está la doctora Almonte, José, si tú quieres vivir más, tú vas donde la doctora Almonte. Ella te da 3 boches, pero obliga a uno en la máquina a hacer un esfuerzo. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. Doctora, ¿qué eventos tienen los cardiólogos en el país? Sí, así es, doctor. Así, realmente la Sociedad Dominicana de Cardiología viene a hacer o a extender una invitación a la población médica cardiológica y de internistas también que pueden participar en lo que va a ser nuestro 25º Congreso de Cardiología, el cual será celebrado en Hard Rock, Punta Cana, del 4 al 7 de junio. Esta fiesta de la cardiología va a tener como invitados internacionales los top de la cardiología como el doctor Valentín Fuster y también el doctor King Williams, quien es el presidente actual del American College o Colegio Americano de Cardiología. Realmente estamos muy incentivados de traer unos 32 invitados internacionales y 64 nacionales. Son unos 3-4 días de fiestas de la cardiología y de conocimiento a todos cardiólogos e internistas para tratar de llevar nuestros avances a los pacientes. Bien, doctora, vamos a ver algo que mucha gente piensa que las mujeres no se enferman del corazón. Las mujeres se enferman, fuera de cuando se dan su enamoradita. No, así es. Realmente la enfermedad cardiovascular es creída, falsamente creída, que solamente es en los hombres, y eso es un tremendo error. La mujer se preocupa mucho por lo que es el cáncer de mama y hace todas las investigaciones del lugar a tiempo, pero también debe de preocuparse por lo que son las enfermedades cardiovasculares, la cual es la primera causa de muerte hasta ahora en ellas. ¿Es el mismo porcentaje de los hombres? Normalmente aumenta, lo que pasa es que en la mujer aparece más tardío, la mujer tiende a aparecer más hacia la menopausia y de hecho por eso puede llevar a mayores consecuencias y una complicación de hecho de que pueda llegar a la mortalidad más fácil que en un hombre. Doctora, tenemos tiempo y quería preguntarle, ¿por qué en el pasado, teniendo las mujeres más en más partos y el parto más trabajoso que ahora, era menos frecuente la enfermedad cardiovascular en las mujeres? Sí, pero debemos recordar, es muy bien lo que usted dice, pero debemos recordar que hoy en día esas mujeres eran jóvenes, quizás mucho más jóvenes. Hoy en día estamos teniendo madres más añosas. Hoy en día tenemos madres de más de 40 años, casi de 42, más de 35 años, lo cual puede concomitantemente una paciente tener de hecho enfermedades ya latentes que pueden incrementar la aparición de lo que es la enfermedad cardiovascular o complicaciones durante el embarazo. Doctora, hay muchas enfermedades que realmente aparecen cuando el médico la busca, pero a veces estuvieron ausentes de la mente del médico. Tiroides como causa de enfermedad cardiovascular. Es frecuente que una glándula interna que segrega hormona tiroidea pueda afectar el sistema cardiovascular. Pues fíjese que sí, hoy en día realmente tenemos muchos pacientes, muchos que tienen trastorno tiroideo, y lo cual, si no es tratado a tiempo, pudiera incluso llegar hasta una cardiomiopatía, es decir, el corazón se puede dilatar, un fallo cardíaco por una descompensación enorme del trastorno tiroideo. Es muy frecuentemente ver pacientes con arritmias, con taquicardia, simple taquicardia sinusal, y cuando hacemos los análisis o las analíticas pertinentes del tiroides, resulta que sí, que tiene un trastorno y lo remitimos ya a lo que es el endocrinólogo, quien es que trata esta patología. Antes de tener los efectos devastadores que puede llegar a tener, ¿cómo debuta la incidencia del tiroides en enfermedades cardiovasculares? ¿Con simple taquicardia? Sí, acuden normalmente por palpitaciones, por aumento de la frecuencia cardíaca, puede ser insomnio, nerviosismo. Entonces son pacientes que creen que tienen más una patología cardiovascular y normalmente cuando hacemos las analíticas es que nos damos cuenta de que sí, que realmente tiene un trastorno y que si no es tratado a tiempo puede conllevar a una mayor consecuencia. Esa taquicardia que provoca
que se provoca por un fenómeno tiroideo, puede tener una complicación cardíaca o simplemente es un síntoma equívoco. No, puede ser un síntoma y realmente no es que necesariamente es tan peligroso. Puede tener arritmias sí más importantes, es más molestoso para el paciente tener una frecuencia cardíaca todo el tiempo mayor de 100 o otra arritmia como una fibrilación auricular que es bastante molesta, que pudiera conllevar a que el paciente tenga más síntomas de la cuenta. Son pacientes también que pueden, si no hacen ejercicio, lo sienten más a menudo, normalmente. Y fuera del cardiólogo, doctora, con lo que está preguntando José, es decir, combatir el debut de esa incidencia, cuando comienza la taquicardia, no que llegue a la fibrilación. Yo converso con el doctor Melli y con el doctor Serret, que son médicos psiquiatras, que me dicen que ellos, siempre que hay un paciente psiquiátrico, ellos piensan en tiroides también. ¿En qué otra especialidad incide fuera de la cardiología? ¿Tiene que ver con el carácter, con el comportamiento? ¿Qué es lo que pasa con el tiroides? Sí, normalmente el tiroides si tiene alteración, por ejemplo existen dos vertientes, hipotiroidismo, donde el paciente va a tener síntomas como mucho sueño, son pacientes que están aletargados, pueden llegar a tener hipotensión, pero los pacientes con hipertiroidismo pueden de hecho desencadenar crisis hipertensiva, pueden tener las arritmias y pueden tener insomnio, que también es algo molestoso para el paciente, sudoración, manos frías. Son pacientes que llegan muy alterados y más si tienen, por ejemplo, una tormenta tiroidea, que eso es peor aún. ¿Y qué buscan los psiquiatras con el tiroides? ¿Irritabilidad y esas cosas del Correcto, si un paciente les va con síntomas, como había mencionado, por ejemplo, que no está durmiendo bien y entiende que es algo psiquiátrico, algo psicológico, o si es un paciente que está sudoroso, que lo ven ansioso, porque el paciente hipertiroideo es un paciente muy clásico, que se nota incluso cuando va a la consulta, si tiene las pruebas muy alteradas. Entonces es un paciente que ellos deben de descartar la parte de lo que es el tiroides, que puede estar incidiendo en ese paciente inequívocamente que no se trata de una patología psiquiátrica. Comenzamos a hablar de la cardiopatía en la mujer. ¿Cuándo es fisiológico y cuándo es patológico? Es decir, hay una edad en que la tensión arterial es normal y ligeramente baja. Luego va subiendo con la edad y hay momentos en que cuando la mujer es menopáusica, el problema hormonal de la menopausia y la edad implica fisiológicamente que puede haber cambios que no deben preocupar a la mujer. No, normalmente lo que ocurre en la menopausia es que el colesterol, por ejemplo, el bueno puede bajar y esto pudiera tratar de no proteger a la paciente de una enfermedad cardiovascular, así como también si la paciente tiene otros factores de riesgos asociados, por ejemplo, ya a esa edad es diabética, es una paciente fumadora, es una paciente hipertensa, entonces son factores que contribuyen a una mayor complicación o la más temprana aparición de un riesgo de enfermedad cardiovascular, no solamente infarto, estamos hablando también de lo que son accidentes cerebrovasculares. Hay muchas cosas que la mujer hace, que a veces los hombres somos un poquito ingenuos y pensamos que las mujeres no lo hacen. Hay mujeres que beben mucho alcohol, hay mujeres que comen como unos buquí, comen muchísimo, hay mujeres que sazonan mucho y le echan mucha sal. Realmente eso es lo que ha hecho. Hay mujeres que pelean más de la cuenta. Que pelean, sí. Igual que si usted camina por las calles dominicanas, en su generación, doctora, usted verá que la mujer dominicana está haciéndose obesa, mucha mujer con una nalga grande, con unos hombros grandes. ¿Qué está pasando? Alimentación y mujer. Sí, en verdad la obesidad, por ejemplo, nosotras las latinas, incluyéndome yo, realmente tenemos mayor obesidad en lo que es la cadera. Los estudios han registrado que la obesidad a nivel abdominal, esa es la que tiene mayor riesgo cardiovascular. Entonces las mujeres como dicen, con más voluminosa de la cadera, no es que necesariamente tienen el riesgo, pero si va acompañado de obesidad abdominal. Espérese. Es decir, que la ubicación de la grasa cuando es una barriga grande, no es lo mismo cuando una barriga plana y una nalga grande. En los hombres. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente la acumulación de los adipocitos, son pacientes que tienden a comer muchos carbohidratos, son pacientes que tienden a comer mucho tipo de grasa y este tipo de grasa es el que pudiera incidir
en una alimentación obviamente no adecuada y posteriormente oclusión de las arterias. ¿Y es selectiva la a nivel- acumulación? Eso depende hasta de lo familiar, no necesariamente. Hay mujeres que son planas y ¿Tú sin dices de lo embargo tienen genético? mucho. Claro, claro. Y de hecho el colesterol, sabemos que por eso una existe- muchacha me dijo que le consiga a Edgar Contreras porque ella quiere hacerse una cirugía preventiva de las nalgas. No. Porque su mamá, dice que su mamá es No. nalgona y que ella quiere también, No, que pero ella eso- no quiere ser así vieja No. y que quería hacerse una cirugía preventiva. No, eso yo No, creo pero que eso no califica. aplica, Eso no aplica. eso Bueno. no aplica. Ya cuando hay cirugía plástica de por medio, ¿no? Doctora, ¿cómo influye en el comportamiento del corazón de la mujer la maternidad? Es decir, muchos partos hacen cambiar el sistema cardiovascular. Sí, claro que sí. Cada parto es diferente, es decir, cada embarazo, mejor dicho, es distinto. Sí estamos teniendo muchas pacientes, de hecho, a mi consulta han llegado muchos pacientes, y me imagino que los otros cardiólogos comparten la experiencia de pacientes que han tenido el desembarazo ya y de hecho a los 10 días pueden tener todavía el riesgo de una crisis hipertensiva que no había tenido durante el embarazo o incluso accidente cerebrovascular hemorrágico por hipertensión arterial. Es decir, cada embarazo es distinto en la mujer y si esa mujer es una madre añosa o si ha tenido que usar tratamiento de fertilidad, aún más siempre se le debe dar seguimiento más de cerca. Pacientes, por ejemplo, que tengan valvulopatías, que tengan problemas de válvula, que tengan problemas congénitos. Sabemos que con las correcciones tempranas de las cardiopatías congénitas, hoy en día tenemos muchas madres que han tenido cardiopatía en la niñez o en la adolescencia y que luego ya llegan a ser madres un poquito más adultas y estas pacientes deben de ser seguidas más rigurosamente. Y una mujer que dé a luz, una mujer con problemas cardíacos, ¿qué le conviene más? ¿Cesárea o parto natural? Eso depende, eso tiene que ver la patología que tenga la paciente. Es decir, cada paciente debe ser evaluada de forma concisa. ¿Un parto con natural puede ser traumático para una mujer que tenga problemas del dependiendo, corazón? sí, claro, dependiendo la patología que tenga, claro que sí. Entonces, por eso se toma en cuenta lo que es la visita tanto al cardiólogo como su ginecólogo de la mano todo el embarazo, dependiendo la patología que tenga la paciente. Doctor Almonte, a nosotros personalmente me hacen algunas acusaciones de machista y de otra cosa también, homófobo, homofóbico. Y realmente nosotros creemos que un hombre dominicano se levanta en la mañana a la hora que le obligue el trabajo, se prepara en su casa y se va a trabajar. Sin embargo, si usted coge con la pareja y compara las cosas que durante el día una mujer hace y las cosas que el hombre hace, usted tiene que cogerle pena a esa mujer. Por eso es que pelean mucho y embroman mucho, porque realmente se levanta y tiene una carga de trabajo y de estrés, sin contar que también tiene que irse a trabajar, preparar todo ella, preparar todo a los hijos, preparar todo al marido. Pero entonces irse a trabajar generalmente, colegio, etcétera. Esa situación de una vida mucho más accidentada que el hombre hace que esa mujer enferme. Sí, claro que sí. De hecho, el estrés sí Porque puede estar... yo no me imagino usted, por ejemplo, cocinando y a lo mejor tiene que hacerlo, ¿verdad? No, hasta ahora no tanto, pero sí realmente uno lleva una vida un poquito más agitada porque tiene que ver tanto con lo que es la familia, con lo profesional, de hecho con las cosas de uno como Sí. persona, como A veces se maquillan en el carro y Así ustedes que van es. a chocar y cosas. Así es, y entonces básicamente sí el estrés puede estar relacionado a la aparición de enfermedad cardiovascular, aparte de que está lo emotivo o lo que son las emociones, porque si el marido si tiene algún problema con el esposo, si tiene algo con sus padres, si hay un padre enfermo, es decir, se cargan de muchísimas situaciones extra de la que realmente o de la que normalmente realizan día a día. Antes la mujer duraba más que el hombre y todo el mundo era, fulana es viuda de perencejo. Ahora resulta que dicen que el hombre dura más, ¿es así? Bueno, es lo que le comentaba en inicio, sí estamos teniendo muchas apariciones de enfermedades cardiovasculares en la mujer, obviamente el porcentaje es mayor, estamos teniendo muchísimas pacientes jóvenes, o por lo menos en la edad de 45, 50 años, que somos jóvenes todavía,
y que sí tienen la aparición de enfermedad cardiovascular. Y son pacientes que de hecho ya entran en lo que puede ser incluso fallo cardíaco, que puede limitar la calidad de vida de esa paciente, o si era una paciente productiva, ya dejar de serlo. Entonces quizás por eso es que hay una mayor incidencia de o viudos, o ya hombres que sí tienen una mujer a su lado que puede tener ya una enfermedad cardiovascular. Doctora, esa anatomía de esa mujer, que hormonalmente y anatómicamente tiene mucha diferencia con el hombre, cuando va al consultorio y usted le hace los protocolos y recomendaciones para una vida, estoy hablando de medicina preventiva, cuando usted le habla de alimentación, le habla de sal, le habla de ejercicio, le habla de todo tipo de conducta, ¿es lo mismo que usted le dice al hombre, a la mujer, o es un paciente diferente? No, sí, normalmente son las mismas prevención, se hace para todos. Si hombre y mujer conlleva lo que es la disminución de la ingesta de sal, tratar de hacer ejercicio por lo menos 30 minutos 3 veces por semana, con eso podemos tener un sistema cardiovascular un poco en disminución de lo que es la incidencia de enfermedad cardiovascular. Saber sus niveles de colesterol, saber si tiene diabetes, saber sus niveles de glicemia. Si cada año todos los pacientes, si hombre y mujer, deben de hacerse una evaluación cardiovascular completa. De hecho, los pacientes que hacen ejercicio, muchas veces hacen ejercicio y nunca se han realizado una evaluación cardiovascular completa, que no solamente incluye lo que es un electrocardiograma. Estamos hablando de eco, prueba de esfuerzo. ¿Qué usted recomienda? ¿Un chequeo antes de someterse a un proceso de ejercicio? Antes de someterse a procesos de ejercicio, debe de realizarse todo paciente una evaluación cardiovascular completa. Estamos viendo pacientes con muerte súbita, de hecho jóvenes, porque son pacientes que... ¿Y hay mujeres con muerte súbita? La mayor incidencia es en hombres. La mayor incidencia es en hombres. Hay muchas cardiopatías congénitas que no lo sabía, y el paciente, cuando se somete a un ejercicio extenuante, puede hacer el desenlace de una muerte súbita, que si no hay, obviamente, paramédicos ahí cerca, puede morir de hecho el paciente. En su experiencia médica, ¿cuál es en la mayoría de los casos, cuál es la actividad previa que está desarrollando una persona antes de tener un evento cardiovascular? Sí, son pacientes que incluso pueden estar en reposo, pero normalmente se está viendo mucho durante el ejercicio. Pero la muerte súbita no necesariamente tiene un preludio que le pueda avisar al paciente de que puede tener un evento. Pero sí, por ejemplo, pacientes que han tenido muerte súbita y han sido resucitados tienen una mayor incidencia de que pueda volver a suceder. Es decir, son pacientes que hacen el evento y no necesariamente han tenido un síntoma previo de esto, pero si hay antecedentes de que ha tenido una arritmia y la han pasado desapercibido. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que han dicho, sí, él le dio, los familiares dicen que sí, que le había dado una molestia en el pecho días antes, o que había tenido una taquicardia, una arritmia, y que no le prestó atención. Okay. Existe a veces el historial. ¿Y hay alguna hora del día, vamos a decir, que haya que cuidarse más con respecto a lo que puede ser los problemas del corazón? Y lo que dicen los estudios es que los eventos se ocurren más en las mañanas, pero a cualquier hora del día pudiera eventualmente incidir. Es decir, eso... Doctora, hay una serie de contradicciones que usted la vivió porque corresponde al ejercicio, a los años de ejercicio suyo. Y es que cuando usted comenzó a ejercer la cardiología, era común que usted dijera, mira, no café, no vino, no carne de cerdo. Sin embargo, han desmitificado eso y ahora te dicen que el cerdo magro, qué sé yo qué, una copa de vino no hace daño, el café es bueno, la sal quítala totalmente. Sabemos que todos los excesos son malos. Ahora, en términos generales, ¿cuáles son las cosas que ustedes erradican totalmente y cuáles son las que con medido lo pueden, en personas sanas? Sí, es lo que usted decía, ¿no? Yo siempre digo que lo que es mentira hoy es verdad mañana, y lo que es verdad hoy mañana es mentira. Pero tiene que cambiar eso, los negocios. No, son los estudios. Si existen estudios poblacionales. Y no tuvieron tiempo de estudiar el café en toda la humanidad. Realmente nosotros el café solo lo limitamos en pacientes, por ejemplo, limitamos, no es que lo suspendemos totalmente en pacientes, por ejemplo, que tienen tendencia a hacer arritmias. Sabemos que la cafeína puede aumentar el ritmo cardíaco. Entonces, en pacientes que tienen tendencia a arritmia, puede uno limitarle o decirle que lo tome descafeinado o con crema una vez al día.
pero no es que necesariamente lo quite. El vino, sí, una copa o 2 copas como mucho, no necesariamente es la ingesta masiva de vino lo que hace un bienestar, pero sí los antioxidantes y todo lo que compone el vino, se ha demostrado que una copa se puede tomar diaria y que puede ser beneficioso al sistema cardiovascular. La sal, como todos sabemos, la sal no es totalmente sin sal, sino existen una tendencia a que creemos que nada más es la sal, por ejemplo, si se cocina el arroz, lo que se le ha echado al arroz. Tenemos que tener en cuenta toda la alimentación del día completo, por ejemplo, productos enlatados que comamos además del arroz, que tienen también una cierta cantidad de sal. Entonces, eso en conjunto es que puede llevar a una alimentación sana. Porque hay gente que La come sal ensalada. y la pimienta es lo mismo, ¿eh? No. Pero sí la pimienta lo que más puede incidir, por ejemplo, en pacientes, por ejemplo, con hipertensión, pero no necesariamente contraindicado. Doctora, las 24 horas de un hombre y de una mujer se dividen en trabajo, comida, descanso y sexo. Pero el sexo siempre es secreto, es decir, se dice en voz baja. Y el que se pone un estén, el que se opera o el que tiene que tomar una pastilla de como Vigosex o la pela o una cosa de esas, generalmente lo hace en voz baja. El dividir el día en esas 4 cosas, que es mucho más frecuente de lo que la gente se imagina, realmente cuando una gente se somete a un proceso y te pregunta, ¿y cuándo puedo tener sexo? Muy calladito, muy bajito. ¿Qué usted le dice a esa persona? No, eso depende de Porque cada a veces paciente. piensan que son de vidrio y se rompen. No. Eso ya, antes sí se tenía mayor limitación en eso, pero hoy en día con la rehabilitación cardiovascular que se le realizan a los pacientes que han tenido una cirugía de revascularización coronaria o de puentes de bypass o que han tenido stent, es decir, dependiendo del paciente cómo ha quedado después de un evento. No es lo mismo un paciente que nunca tuvo un infarto, que todo se hizo de manera por los hallazgos en estudios y que llegó a incluso hasta cirugía o colocación de stent, a un paciente que ha tenido un infarto, que ya el bombeo de su corazón no es igual. Es decir, cada paciente es individual de cuándo ya puede reanudar su actividad sexual normal. Doctora, el tema del 5 miligramos de estimulante sexual de mantenimiento. Háblenos de la historia del estimulante. Eso originalmente se inventó para darle circulación al corazón y como un efecto secundario apareció lo otro. ¿Cuál es la historia de eso? Porque hay también, doctora, para que lo incluya ahí, el tema de las mujeres. A veces una mujer no va al médico, sino que le dice a la cardióloga, mira, yo realmente soy frígida, yo puedo tomar pastillas, y entonces te pregunta en confianza. Hay muchas mujeres que toman pastillas para eso. No. Realmente la incidencia, por lo menos en mi práctica nunca he tenido ninguna mujer que me haya ¿Cuál es la mencionado historia eso. del estimulante Los sexual? estimulantes sexuales se utilizan mucho para lo que es la hipertensión pulmonar, por ejemplo, secundaria. Pacientes que han hecho, por ejemplo, tromboembolismo y se ha afectado las cavidades derechas, que han aumentado las presiones de las cavidades derechas y en estudios se ha evaluado de que sí, que disminuye la presión pulmonar y que puede disminuir a una forma que de hecho llegue a ser ya totalmente normal y el paciente mejorar bastante. Entonces, sí tenemos el efecto de que contribuye a ser un estimulante sexual, pero ojo con esto, todos los pacientes no necesariamente califican para usarlo, es decir, lo correcto es que se haga una evaluación completa cardiovascular previamente Y no antes es de sistémico utilizarlo. el aumento. Por ejemplo, cuando una gente toma un estimulante que es vasodilatador, así Sí, como dilata la circulación claro. pulmonar, la coronaria, la de los cuerpos Sí, cavernosos claro. de los hombres, ¿no estimula también el cerebro y puede Todo. producir una hemorragia cerebral? No necesariamente hemorragia, pero sí, por ejemplo, se liga con otras cosas. Por ejemplo, un estimulante sexual que lo usan los jóvenes muy frecuentemente con bebidas energizantes o con alcohol, ahí sí puede tener una mayor complicación. Si un paciente lo utiliza de forma adecuada, que su cardiólogo le ha dado la luz verde para utilizarlo, si no tiene ningún problema cardiovascular, sobre todo coronario, que esté usando nitratos, que eso sí está contraindicado, por lo mismo por la vasodilatación, es decir, puede llegar, de hecho, el paciente a hipotensarse. En pacientes, por ejemplo, con hipertensión pulmonar, a veces, por ejemplo, cuando se inicia la dosis, se toma en cuenta eso, de que puede llegar
a disminuirle un poco más la presión, pero no es que es tal la hipotensión que pudiera eventualmente producir. Pero usted habló de la bebida energizante, entonces eso también puede ser, ¿hasta qué punto es válido o tolerable por el cuerpo humano el que se tome una bebida energizante? A una gente que quiere estudiar, que necesita estar unas cuantas horas más despierto. ¿Qué usted nos dice de eso? No, en verdad hay varios estudios que avalan de que no debe ser correcto. Eso tiene una cantidad enorme de cafeína, entonces pudiera eventualmente el paciente presentar arritmia, que es lo que más normalmente uno le teme, incluso arritmia que lo pueden llevar a una emergencia. A eso es lo que más se le teme, pero sabemos que hoy en día no es solamente tomarlo, como usted dice, para estudiar. Sabemos que los jóvenes lo están utilizando para ligarlo con alcohol o con bebidas estimulantes sexuales, que no es lo correcto. No quiere decir que cada vez que un hombre va a tomarse una pela tiene que ir al cardiólogo. Debería ser lo correcto. Y entonces, anormalmente los jóvenes lo están utilizando y lo sabemos los estimulantes sin necesidad, es decir, solamente por... Tenga el teléfono. Por hacer una maldad a una Así muchacha. es. Entonces, sí, lo correcto es que ya un hombre maduro que realmente desee tomarla, se haga su evaluación completa. Es lo más Doctora, correcto. ¿de qué se mueren las mujeres en República Dominicana? ¿De qué se mueren? De enfermedades cardiovasculares. Eso es lo primordial. Síndrome coronario, infarto, accidente cerebrovascular. Realmente la mujer debe de prestar atención a todo mínimo síntoma que sienta disconfort, fatiga, dolor en la boca, el estómago, epigastrio, como nosotros le llamamos, una sensación de molestia o anugo en la mandíbula, en el brazo izquierdo, en la espalda. Todo disconfort que sienta una femenina debe de acudir al médico para que se descarte cualquier patología. Es decir, los síntomas cardiovasculares en las mujeres no necesariamente son como en los hombres. Muchas veces está disimulado por un síntoma de una simple molestia que no sabe ella especificar, y esto puede ser el preludio de un infarto incluso. ¿Qué información le da el mapeo, el holter, el electro y la prueba de esfuerzo a un cardiólogo, que a veces le pone las 4 cosas? Sí, importante, eso es importante. Es decir, el electrocardiograma lo que registra es el ritmo cardíaco, pero debemos saber que el ritmo cardíaco de 1 minuto en lo que se hace el electrocardiograma, no es el ritmo cardíaco de 24 horas, que ya ahí sí aparece lo que es el holter o monitoreo de 24 horas. Si sospechamos que un paciente está haciendo arritmia, lo correcto es colocarle o mandarle a colocar un holter de 24 horas. Ahora ya el mapa o monitoreo de la presión es cuando creemos que un paciente puede estar haciendo niveles de hipertensión, o cuando tenemos un paciente hipertenso y que ese paciente hipertenso no está probablemente controlado, lo hacemos como un monitoreo fuera del consultorio de 24 horas para saber si está correcto el tratamiento o no. Entonces, lo que es la prueba de esfuerzo, que es importantísimo. En la prueba de esfuerzo se evalúa lo que es la capacidad funcional del individuo, también se evalúa los niveles de presión, cómo se comportan durante el ejercicio, y también el hallazgo probable de una enfermedad coronaria. Hoy en día no necesariamente nos estamos llevando de una prueba de esfuerzo totalmente normal, porque existen personas que hacen mucho ejercicio, te pueden hacer una prueba de esfuerzo normal y sin embargo tener placas o hallazgos coronarios que eventualmente en un futuro pueden tener ¿El eco sustituyó el electrocardiograma? El ecocardiograma no. Cada estudio tiene su potencial diagnóstico. El ecocardiograma es una sonografía del corazón para ver la anatomía del corazón, las paredes, la función cardíaca, es decir, lo anatómico. El electro es para ver el ritmo. Eso siempre en la consulta, muchas veces los pacientes dicen, pero doctora, no, yo me hice un electro y todo estaba bien, y no. Muchas veces un electro, y de hecho un eco en reposo, puede estar normal, pero sin embargo cuando tú llevas al paciente a una prueba de esfuerzo... ¿Pero ahí, el eco es más que el electro o es diferente? No, son diferentes. Ya. Estudios electro, eco, prueba de esfuerzo dan totalmente diagnósticos distintos, nos aportan, mejor dicho. Una persona que deje un hábito como tomar alcohol, fumar, tomar café, si lo deja de golpe y porrazo, esa ansiedad, ¿le puede traer algún tipo de problema del corazón? No, la ansiedad pudiera el estrés eventualmente producirle, pero eso es algo que realmente se maneja o se le dice que lo maneje con un psicoterapeuta. En ese sentido, sí es normal que un paciente que ha estado tomando alcohol o que por largo tiempo o fumador
le produzca un poco de ansiedad o bastante ansiedad luego de dejar el hábito. Eso es habitual, pero con ayuda de los psicoterapeutas, el que pudiera, sí puede, por ejemplo, descompensarle una hipertensión. Si el paciente es hipertenso y está tenso, puede que haga hasta una crisis hipertensiva, pero es básicamente por el estrés. Sí, o basado sea, en eso. así que la ansiedad puede ser un Puede- factor puede- que desencadene un problema. De descompensar, no necesariamente que se haga hipertenso por ello. Ok. Doctora, hay una discusión, nos están llamando. Parece ser que la prueba de esfuerzo no solamente un pleito entre usted y yo, porque a veces ella me dice, no te entrenes para la prueba de esfuerzo, no te me entrenes. A veces el técnico que hace la prueba de esfuerzo a veces exige que se haga un poquito más de la cuenta. Y en Estados Unidos, cuando los dominicanos van allá a Miami, le dicen, es una prueba destructiva. Realmente, la prueba de esfuerzo hasta dónde debe tener su límite para que ustedes puedan tener una información de si realmente qué es lo que quieren saber, que hasta dónde ese corazón tiene capacidad de responder a un esfuerzo. Sí, normalmente existe un estándar que es de 220 menos la edad del paciente. Eso te da lo que es la frecuencia cardíaca máxima esperada para ese paciente. 220 menos la edad. menos la edad. En la mujer es 210, pero Y debe ser la frecuencia que te debe dar. Esa es la frecuencia máxima, tu 100% esperado según tu edad. Por 0.85 te da el 85%. Entonces, para que una prueba de esfuerzo sea negativa o positiva, o por lo menos aceptable, mayor de 85, puede darte el dato. Pero hoy en día, como decía anteriormente, no nos llevamos necesariamente de que el paciente haga 100% nada más la prueba de esfuerzo y que esté normal el electro. Es decir, si tú sospechas, si es un paciente diabético, un fumador, y te ha llegado con síntomas que pudieran eventualmente ser una angina, un preludio, y aunque haga la prueba de esfuerzo normal, porque como le decía, hay pacientes que son atletas. Por ejemplo, no es lo mismo una prueba de esfuerzo a un paciente que no haga ejercicio, a otro que sí haga ejercicio de forma rutinaria diariamente. Ese es un paciente que debemos de esforzar más para tratar de ver si en el máximo puede llegar a tener algún dato en el electro que me diga o sospeche de que ese paciente puede tener un problema. Bien, doctora, tradicionalmente se dice que el cardiólogo era cosa de hombres. Un mensaje final, no es cosa de hombres, es cosa de seres humanos, de mujeres y hombres. Así. ¿Cuál es el consejo suyo a las mujeres? No, Que se chequeen igual que los hombres todos los años, una vez al año. correcto. Es decir, ya a partir de lo que es en la mujer mayor de 45 años a los 50 años, la edad de la menopausia, de hecho todos los endocrinólogos y los ginecólogos muy ciertamente están mandando a sus pacientes a hacer una evaluación cardiovascular completa cada año. Ahora, si esa paciente antes de esa edad es una paciente fumadora, es obesa, tiene una genética potente de enfermedad cardiovascular, o si maneja colesterol elevado desde muy joven, debe de hacerse su evaluación igual cada 2 años. Bien. Doctora Claudia Almonte, ¿qué evento tenemos en Hard Rock? En Hard Rock Punta Cana, del 4 al 7 de junio, la Sociedad Dominicana de Cardiología tendrá su 25º Congreso de Cardiología con 32 invitados internacionales. Pueden llamar a los teléfonos 809-685-0331. Tendremos una gran fiesta de nuestra sociedad y con ese evento que se va a celebrar en Punta Cana. Bien, a la doctora Claudia Almonte, cardióloga, gracias por estar con nosotros. A ustedes que recordemos que el último domingo de mayo es Día de las Madres. Día de las Madres. Y que en LIR tienen sencillamente de todo. Como a la mamá no se les regala comida, sino se les regalan cosas agradables, claro, como un buen componente musical, un buen televisor, una buena ¿verdad? nevera, una estufa, No, ese es para el hombre. juego de Ese muebles. para el hombre. No lo disfrutan todo en la casa, doctor, pero y facilita la vida de mamá, por supuesto. LIR Comercial tiene una gran gama de acondicionadores de aire también para las personas, para la madre que no esté aguantando calor, televisores, lavadoras, todo lo que usted quiera para acomodar a mamá está en LIR Comercial, con descuento hasta un 20% en los electrodomésticos y mercancías de madera de gama seleccionada hasta un 40%. LIR Comercial, más de 20 tiendas en todo el país,
crédito personalizado de tú a tú sin banco ni financiera. Opte también por el financiamiento de la institución que usted quiera en L&R Comercial. Pase por allá, no se va a arrepentir. Pausamos.